Bienvenido, querido Ítalo. Muchísimas gracias, querido. Yo soy el agradecido más bien por la invitación. Ya tenía ganas de venir de verdad y bueno, por algunas cositas no se daba hasta ahora, pero aquí estoy. Ese era el compromiso y estoy cumpliendo con la palabra y nada, estoy súper feliz y agradecido con vos, amigo querido. Para comenzar, pues nos encantaría conocer un poquito de tu vida, un poco de tu vida, hasta antes de que agarré pues esta carrera maravillosa que es la dirección de fotografía cinematográfica y de publicidad. ¿Cómo fueron tus inicios, querido Ítalo? Bueno, quizás estaría bonito de repente y a veces me agrada también decirlo porque me siento parte orgulloso por eso, digo, ¿no? Y es modestia aparte porque prácticamente todo lo que he aprendido, lo que vengo haciendo hasta ahora, ha sido de manera empírica, o sea, ¿no? Y un poco medio autodidacta también. Entonces, creo que eso sirve también un poco para transmitir esa posibilidad a toda la gente que nos ve y que nos va a escuchar, de que si uno se propone y uno quiere, uno puede superarse y que no hay barreras ni obstáculos cuando uno quiere conseguir eso. ¿Cómo ha sido tu vida? Yo vengo de una familia de clase media, se puede decir media baja, en todo caso. No tuvimos no tuvimos tantos privilegios, ni tampoco hemos tenido muchas comodidades así, pero sí tratamos, mis padres nunca nos dejaron de faltar nada. Entonces, y todo lo que hemos conseguido de alguna u otra forma ha sido por el propio deseo nuestro de superación y de tener esa comodidad, de poder alcanzar los objetivos y las metas que uno se trazaba o que se ha trazado hasta ahora, y de poder un poco transmitir y dejar también, devolver un poco de lo que uno ha recibido. Claro. Así que mis estudios han sido en colegio particular, Claro. Mis estudios han sido en colegio particular, y un poco mi vida profesional también. Yo he tratado de buscar, yo me pagué el estudio en la universidad, por ejemplo. Yo trabajaba en la universidad, en la Domingo Sabio, y trabajaba en las mañanas y estudiaba en las noches. O sea, siempre vos has sido una persona trabajadora y tal. Sí, me la busqué por mis propios medios, a pesar de que mis padres tenían condiciones para poder hacerlo, para poder pagarme la universidad. Ya. Entonces, siempre fui un buscador de eso también, ¿no? De no depender de ellos y más bien, al contrario, poderlos colaborar y ayudar. Yo soy el primero de 5 hermanos. Ah, ya. O sea, somos 5. Entonces, y todos hombres. Imagínate el esfuerzo de mi madre también y de mi padre, evidentemente, para poder cubrir todas nuestras necesidades. Y como te decía, de alguna forma mis padres nunca nos dejaron de faltar nada, ni a mí ni a ninguno de mis hermanos. Y eso yo valoré siempre. Por eso es que desde que inicié, digamos, mi vida estudiantil y mi vida como profesional, traté de que ellos, en todo caso, traté de aportar y de ayudar un poco en esa situación para que ellos no sientan tanto esa carga también, digamos, ¿no? ¿Qué carrera estudiaste, Ítalo? Yo estudié Relaciones Públicas. Oye, nada que ver con lo que haces, ¿no, hermanazo? Digamos que tiene algo, pero no, evidentemente, ya me enfoqué más en el tema de la cinematografía como tal, así, porque uno va descubriendo eso, ¿no? Pero ¿cómo es que me acuerdo que tuvimos un podcast con Yerko Martínez, ¿lo conocí? Claro, ¿cómo entraste al cine? Casualidades de la vida, me dijo, ¿no? Casualidades de la vida. En tu caso, ¿cómo fue que entraste a la cinematografía, querido Ítalo? Yo te decía justamente que yo me pagué mis estudios ahí en la universidad y yo estaba saliendo ya, estaba egresando de la universidad y justamente busqué un trabajo ahí en Speed Kart, en una pista de karting indoor, una pista de karting techada que había justamente, que promovía esto de los... se generaban en todo caso estos nuevos talentos que eran especialmente para los niños que venían, que iban a ser pilotos en otras categorías más grandes más adelante, y era espectacular
el objetivo que tenía aparte de entretener, porque también era un lugar de entretenimiento, ¿no? Para el público en general, pero muchos de los pilotos que ahora son, que los vemos ahora, como Marquito Bulacia, como su hermano, como otros que han pasado también, que han sido, todos empezaron como que era una pequeña escuela también. De alguna u otra forma todo eso me motivó para todo lo que yo empecé a hacer después también, ¿no? Porque era así. Después de que yo salgo profesional, después de que concluyo mis estudios profesionales, justamente aparece una propuesta de mi hermano. Mi hermano ya venía haciendo asistencia para productoras que venían de afuera. Qué buenísimo. Ya él tenía su pequeña empresa ahí, a la cual daba asistencia a estas empresas que venían de afuera, pues, ¿no? Hacer publicidades. Hacer publicidades comerciales. Por lo general era más publicidad comercial. Entonces me invita mi hermano y me dice, me hace la propuesta de dejar mi trabajo como administrador del Speedcard y que nos involucremos en esta aventura ahí de más bien asistir y crecer ya para consolidarse como una productora que produzca también sus propias producciones, digámoslo, ¿no? Así. Entonces, para mí fue obviamente retador, algo interesante, algo que también en una parte me dio una sensación así tuve sus momentos de duda. Por supuesto que sí, digamos, ¿no? Porque si bien estaba tranquilo, estaba cómodo ganando un sueldo mensual, ¿no? Era mensualizado. Entonces estaba tal vez en la carrera, ¿no? En tu carrera. Y estaba dentro de mi formación, correcto, dentro de lo que yo venía haciendo como mi carrera estudiantil. Y que venga esto que no tiene nada que ver, bueno, como decir, tiene algo que ver. Tiene algo, pero tampoco está está lejos todavía, digamos, ¿no? Y eso, si bien las relaciones públicas, pues, yo hago relaciones públicas, hacemos relaciones públicas al final todo el tiempo en nuestros trabajos, ¿no? Y esto de la publicidad comercial te lleva también un poco a eso. Cuando sos productor también es eso, es relaciones públicas, es contacto, es armar los lobbies, es armar las situaciones, ¿no? Entonces, para que los proyectos se den y se concluyan en todo caso. Por eso digo, no estaba tan lejos, pero es definitivamente es otra área también, ¿no? Entonces, ¿la pensaste cuando tu hermano te dijo? La pensé un poco y claro, terminé aceptando porque ya mi hermano lo venía haciendo, porque ya yo tenía cierta seguridad de que con él íbamos a lograr cosas interesantes y cosas muy buenas. Él además es muy, muy bueno en lo que hace. Es un tipo muy capaz. ¿Tu hermano en qué área muy está inteligente? Sí, es parte ejecutiva. Mi hermano claro, mi hermano. Y creo que también por eso, y ya pensándolo y después cómo se dieron las cosas, y te la voy comentando así en un resumen rápido. Después de que ya yo me salí del Speedcard, después de que empezamos en la casa de mi madre, empezamos en la casa de mis padres en todos casos, con una pequeña productora ahí, con nuestros equipos. Mi otro hermano también se sumó como parte de la parte de postproducción. Él empezó también, así es, medio autodidacta. Hemos sido así también un poco curiosos y buscar e investigar. Entonces, ¿y cómo entraste antes de ser Cabruja Film? ¿Qué era? Disculpa. Nosotros hacíamos asistencia de producción como Prisma Producciones. Era la productora que venía mi hermano ya trabajando y dando asistencia, como te digo, pero solo como asistentes de producción. ¿En qué año fue eso, Ítalo? 2002, por ahí, 2003. Entonces, pero vos entraste ¿cómo a Prisma? Es que lo que pasa es que ya mi hermano en un punto... mi hermano también era José Luis Cabruja, era brand manager de Red Bull. Entonces él también tenía otro trabajo como paralelo. De alguna u otra forma se necesitaba tener este respaldo, este apoyo, digamos, de un trabajo mensualizado, porque era así. Para empezar, uno a veces necesita ese colchoncito, un colchón, un apoyo, digamos, ¿no? Que te permita después realizar tus propios proyectos, te permita encaminarlos por lo menos. Y una vez encaminados, los proyectos una vez encaminados ya pueden seguir prácticamente solos, o uno puede ya hacerse cargo total de ellos, ¿no? Pero siempre uno necesita una ayuda. Por eso digo, y por eso creo que también en todo caso siempre hemos tratado nosotros
de esa forma desprendida de colaborar a la gente que está empezando. Claro que sí. Porque sabemos que se necesita eso, se necesita un empujón, una ayuda, alguien quien lo inicie, quien te permita eso. Y eso fue, creo que lo que se dio, igual para mí, digo, ¿no? El hecho de haber trabajado primero como administrador de una empresa y que nos permita eso, después ir desarrollando ya nuestro propio emprendimiento. Y claro, yo me apropié justamente también del proyecto de mi hermano, digamos, claro. ¿no? Y estoy agradecidísimo de la invitación de él, porque justamente soy lo que soy por eso también. ¿Y cuándo fue la primera vez que agarraste una cámara, Ítalo? Y entonces, en ese proceso de hacer esta fuerza, mi hermano, mientras él hacía la parte más ejecutiva, ¿no? Administrativa, justamente después ya se une mi cuñada, y ese se hace un entorno familiar, y ahí la empresa un poco más familiar, cada uno empezó a ocupar un rol, entonces cada uno potenció ese proyecto inicial. Y yo me enfoqué, y porque también un poco me atrajo esa parte más técnica, y empezamos a comprar equipo, empezamos a comprar una cámara, primero me acuerdo de la P2, que era una cámara digital, una cámara que grababa más que otra cosa, digamos, tenía esa cualidad de grabar en tarjetas sólidas. En esa época los cassettes se utilizaban, pero ya estábamos pasando digitalizando, ¿no? A la era digital, y ya vinieron los discos sólidos. Fueron las primeras cámaras, y fue la primera que trajimos acá, y después le compramos un adaptador para poder tener lentes intercambiables y tener esa sensación de verlo un poco más cinematográfica, simulando el grano de la cámara de cine de celuloide, digamos, ¿no? Y así nos fuimos haciendo. Nos asociamos en la parte técnica, más del tema de los equipos, nos asociamos con un director, un gran amigo nuestro, Manuel Saldaño, el cual nos permitió, él trajo también de alguna u otra forma parte de sus equipos de Chile, y este justamente decía, nos permitió acceder e involucrarnos en esta parte, en esta otra área pero más cinematográfica, claro. de poder entender un poco más el lenguaje cinematográfico. Y como todo es tendencia, en esa época había mucho de esto de la producción publicitaria, pero mezclada con la cinematografía. Claro. Hacer publicidad, que la publicidad era muy, muy plástica, digamos, muy digital, pero que de alguna u otra forma todavía en esa época se filmaba con celuloides, con películas. Entonces nosotros también adquirimos a través de él también una cámara de cine, una Arri 41000, que era una cámara de cine con celuloide, con película. Y después de la P2 compramos nuestra primera Red One, que era la cámara de cine digital. Claro. Que no había en ese tiempo, supongo, no había muchas, ¿no? En esa época no había muchos. Los primeros que trajeron acá fueron los Benavides. ¿Y ustedes han sido los segundos? Nosotros fuimos como los segundos que trajimos. Y de ahí, bueno, otros aparecieron, como el Chino Ticona, que también incursionó, que en esa época el Chino solamente era más de luces, más de iluminación, equipos de iluminación, y después también incursionó en el tema de las cámaras. Y así nos fuimos potenciando, así fuimos haciendo crecer un poco el rubro y el mercado, con la posibilidad de que ya no traíamos de afuera los equipos, ya no se importaban, ya no se traían de afuera para hacer las propias producciones, sino que nosotros empezamos a abastecernos y a soportar esos proyectos, pero con nuestros propios recursos, digamos, ¿no? Entonces te decía que creo que fue algo interesante, y que de alguna u otra forma permitió que Cabruja Film, de lo que es ahora la productora de mi hermano, se haya consolidado como está, y esté donde esté, porque hicimos esa fusión, pudimos manejarlo de esa forma, y pudimos en todo caso darnos ese soporte, yo de la parte técnica y mi hermano de la parte ejecutiva, y obviamente con mis otros hermanos haciendo el soporte desde la postproducción, inclusive el cuarto de mis hermanos, que es Mike Cabruja, que es
también es un crack, es un tremendo, él historiador, pensador, creativo. Él también daba el soporte de la parte creativa, imagínate, o sea, se hizo algo más familiar la productora. Así arrancó. ¿Y alguna vez le preguntaste a tu hermano, oye, ¿qué viste en mí, digamos, no? Porque no, siempre, o sea, uno siempre tiene un ojo, ¿no? Y dice por supuesto. De repente, claro, un poco de lo que nos transmitieron nuestros padres, el hecho de apoyarnos entre hermanos, ¿me entendés? Creo que más viene por ahí, más de repente de él visualmente ver algo, que de repente eso ocurre en otras situaciones cuando de repente no son familia y cuando estás buscando, digamos, ¿no? Cuáles serían las cualidades de la otra persona o las capacidades, digamos, ¿no? Entonces, más que creo que eso ha sido porque el que mis padres nos hayan inculcado esa relación de hermandad y de apoyarnos y de que sabíamos, nos conocíamos tanto, porque compartíamos tanto, somos hermanos, evidentemente hemos nacido en el mismo lugar. Entonces creo que esa seguridad, esa certeza de que quién más que tu hermano para poder levantar este proyecto, ¿me entendés? Y de tener esa confianza de decir, ok, yo te voy a transmitir lo que yo sé y vos apoyame y dame toda tu capacidad, que juntos vamos a poder sacar adelante esto. Y yo creo que ha sido más por eso. Pero mira ese principio de familia, cómo ayudó a hartos, ¿no? Sí, porque por si tu papá te inculcaron, apóyense entre hermanos, y tu hermano puso en práctica ese principio, bueno, le dio resultados. Totalmente. ¿No? Y ¿cómo es que te interesa cómo dijiste, bueno, yo quiero ser director de fotografía, quiero agarrar una cámara? Justamente que creo que el director de fotografía inicia justamente desde eso, desde la concepción de ver cuáles son las capacidades que te dan los equipos o los sistemas, ¿no? Los sistemas para producir, en todo caso, que en este caso, en los equipos técnicos, decía yo, el que inicia con las cámaras va a terminar viendo, porque lo que uno ve por el viewfinder, ¿no? por el lente óptico, digamos, de repente es otra sensación a verlo en la realidad. Entonces uno como que tiene que ser un poco más aperturado de la mente y receptivo en las cuestiones de muchas situaciones que se plantean en un set o en un escenario o en una situación misma. Entonces estoy hablando desde la iluminación, desde la puesta en escena, desde el encuadre, desde con qué óptica podemos transmitir qué cosa. Entonces esa colaboración con el director también. La colaboración con el equipo, con el equipo entero. Exacto. Porque vos para transmitir un mensaje y plantear una situación, evidentemente ahí intervienen el director de arte, interviene la locación misma, ¿no? La iluminación como tal, la utilería, o sea, el vestuario, el personaje. Ítalo, pero entonces, entendiéndote un poquito, vos has tenido, si vale el término, mentores en la fotografía, ¿no? Porque han venido gente de afuera. Por supuesto. Y vos has visto a otros directores de afuera de fotografía, ¿no? Por supuesto. Yo empecé así, justamente como te comentaba, prácticamente todo lo que aprendí fue empíricamente y un poco de ser un poco autodidacta, de buscar yo mismo a través de la investigación y todos estos temas. Pero y de todo el recurso que había en esa época, que si bien ahora hay muchísima más información que antes, ¿no? Que antes, sí, totalmente igual ese deseo de buscar y de aprender, yo me volví como una esponja. Esta gente venía, estoy hablando de la gente que de alguna forma traíamos o venía con equipos también, venía con cámaras de cine, venían con sus propios técnicos, venían directores de fotografía y venían directores también y directores de arte, venían a producir los comerciales para estas grandes empresas, para las empresas que tenían la posibilidad de poder traer este recurso de afuera. Y lo que particularmente yo hice fue ponerme como una esponja, como te digo, o sea, absorber todo lo más que se podía, ¿no? Aprovechando ese poco tiempo que venía, esos pocos días. Y creo que eso es parte de la voluntad, del interés que yo tenía de aprender, de poder aprovechar esos momentos, digamos, ¿no? Y estoy agradecidísimo con tanta gente, con todos esos directores a los cuales aprecio muchísimo y con los cuales hasta ahora tengo una linda amistad y estoy muy agradecido de haber tenido
posibilidad de que ellos, también ellos con ese desprendimiento hayan podido transmitirme todos sus conocimientos, pues, ¿no? ¿Cuándo fue tu primera experiencia? Ítalo, vas a ser el director de fotografía de este spot. Correcto. Mira qué lindo cómo se dieron las cosas. El primero que me dio, y eso también siempre se lo he comunicado y siempre lo comento, ¿no? Si bien yo con mi hermano, obviamente, en Cabruja Films, que ahora es Cabruja Films, que en todo caso el proceso te lo termino de comentar, que empezó empezó como Prisma Producciones, y después de dar asistencia a estas grandes productoras que venían de afuera, de alguna forma con ese entusiasmo y ese deseo de también un poco consolidarnos en todo caso, es que nos asociamos con una productora de un gran director como es Stanley Films. Stanley es un director que tiene su productora prácticamente en 14 países del mundo, una gran referencia, una gran marca, y un tipo que vino también a transmitir y a dejar todo ese conocimiento y esa práctica de cómo se produce, cómo producir una pieza publicitaria, un talento tremendo, increíble, al cual nos asociamos, nos hicimos socios, nos hicimos parte de socios con él, pero como todo tuvo su ciclo también, y nosotros ya quisimos, o en todo caso mi hermano tenía el interés ya de establecerse y de consolidarse con una propia productora, y bueno, no fue nada mala la idea y el deseo de él de fundarla con nuestro apellido, como Cabruja Films, que ahora se consolida en una de las productoras más grandes de Bolivia, y que ha trascendido fronteras y que está en otros países dando sus frutos también y transmitiendo todo lo que tiene para dar, digamos, ¿no? Así que ha sido un poco más eso. Y en la parte de personal, digamos, para yo... ¿Cuándo te animaste? ¿Cómo me animé y cómo empecé a producir? Cuando estabas con las otras productoras, ¿había momentos que agarrabas cámara, Ítalo? ¿O siempre o la armabas, la configurabas, qué sé yo? Sí, yo empecé así. Yo empecé justamente armando cámaras, siendo primero asistente del asistente, ¿no? Siendo el asistente del asistente. Así, un poco liando los cables, haciendo las conexiones a los monitores, con lo que básicamente uno empieza, digamos, ¿no? Dentro de esa área, uno empieza quizás con eso primero, y así me fui formando y fui conociendo un poco más cuáles eran las cualidades de los equipos y las capacidades, ¿no? Y evidentemente, como te digo, también el deseo de evolucionar también depende de uno, y uno le pone los límites y le pone los tiempos también, ¿no? Entonces fue algo así. Y fui conociendo un poco más de los equipos. Perdón, Ítalo, pero siempre tenías un deseo de decir, quiero agarrar una cámara. ¿Te nació en algún punto? O sea, ¿algo te marcó que dijo, tengo que ser director de fotografía, tengo que agarrar una cámara? ¿O fue nomás un proceso que te fue dando ese deseo de decir, pucha? Porque siempre viene un director de afuera con su estilo que a uno le gusta, digamos, le gusta, ¿no? Y lo marca también, lo marca, y a veces uno sigue esos estilos. Sí, o sea, siempre justamente después de que me hace la invitación mi hermano, pues yo podía agarrar cualquier área, ¿entendés? O sea, me había podido podría ser igual productor ejecutivo y empezar también un poco a vender y entrarme a esta área, pero creo que siempre hubo eso desde que empezamos, cuando empezamos en todo caso todo esto, también empezamos yo empecé a incursionar en la parte técnica, como te digo, y empezamos a comprar equipo. Entonces, desde la primera vez que llegó la cámara, porque evidentemente cuando iniciamos, iniciamos haciendo de todo. Claro. Iniciamos buscando locaciones, ser locacionistas, buscar los personajes, hacer casting, empezamos como productor ejecutivo también ir a vender, tocar puertas, tocar los clientes, presentarse, exponerle en la computadora un poco lo que ya veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo. Entonces, inclusive armando los Exceles de presupuesto y todo, empezamos con todo. Pero como te digo, creo que cuando tuvimos la primera cámara,
cuando compramos el primer equipo Ujú. y empezamos a equiparlo, digo, a completarlo, Ujú. porque evidentemente no era solamente la cámara, ¿no? Habría que tener el Claro. monitor, había que tener los Los micrófonos, lentes. los lentes, los Los filtros. filtros. Entonces, y eso creo que me despertó un poco más ese deseo por esa parte de la parte más técnica, la parte más de la fotografía, Claro, porque por ahí me voy, más o menos. claro, por ahí me voy, creo que me gusta más esta Ujú. parte, pero también era esa, como te digo, que por eso yo creo y estoy convencido que también en parte eso fue el éxito de esto, de este proyecto de mi Ujú. hermano, de que hubo alguien quien se enfocó más en la parte técnica y él en la parte más ejecutiva, administrativa, ¿no? Claro. Creo que esa fue la complementariedad, el hecho de que pudimos fusionarnos de esa forma y cada uno con su potencial, con su criterio y con sus capacidades en sus áreas, pudimos crear esto, levantar esto. Y yo en la parte de la fotografía, como te digo, para convertirme en lo que soy ahora, un director de fotografía, y era lo que te comentaba, creo que inicia por ahí, inicia con el deseo de vos ver cómo se ve, cómo se ve a través del lente, cómo se ve a través del visor, porque es lo que yo te decía, de repente nuestra realidad es quizás diferente a la que uno ve. Por eso también el director de fotografía o el que de alguna forma pretende ser director de fotografía tiene que entender un poco cómo es el lenguaje visual. Claro. Tiene que entenderlo, tiene que llegar a comprenderlo, porque lo que te digo es diferente en nuestra realidad, como la vemos nosotros con nuestros ojos, a ver la realidad a través de una óptica. Pero vos cuando se te abre el panorama ya con esos conceptos, Sí. ya cuando ya te dieron la responsabilidad de que vos seas director de foto. Sí, más o menos que, digo yo, para eso se necesita un proceso, evidentemente. Claro que sí. Porque puede ser que la idea o el concepto de lo que vos vas a crear lo tengas en la mente y vos lo visionés, ¿no? Claro. Y vos te hagas una película o te hagas la idea de cómo van a ser las situaciones. Inclusive hasta uno se lo imagina, evidentemente. Claro el que sí. crea se lo imagina las situaciones escenográficamente. O sea, digo, te la imaginas el set, el escenario en la que ocurre esa interacción o esa acción. Pero el hecho de que vos podás reflejarlo en una producción a través de tu cámara, de tu lente, es lo que yo te decía, ahí es diferente, porque ahí vos tenés que tener un conocimiento y una idea de cómo se transmite cómo se transmite ese mensaje o cómo se produce ese mensaje a través de la óptica de tu cámara, digamos, ¿no? Además es importantísimo tu trabajo porque todo viene pues de una idea creativa o un guión, Por un supuesto, director nosotros somos realizadores en todo caso de esas ideas, pero una cosa es lo que te digo, una cosa es imaginarse y plasmar en literariamente la idea. Y esa letra volver la imagen. Eso, querido, porque ahí ya también los recursos son muy importantes. La cámara que vas a utilizar, la óptica que vas a utilizar. Las ópticas transmiten un lenguaje. Las ópticas, desde los angulares hasta los teleobjetivos, te transmiten una sensación. Por eso decía yo, no es lo mismo. Entonces, y es tan importante entender el recurso, entender qué es lo que vos tenés y cómo lo vas a transmitir para poder, obviamente, diseñar esta pieza y que el mensaje tenga el efecto que vos querés que tenga, digamos, ¿no? ¿Y cuál fue tu primer proyecto importante, Ítalo, como director de fotografía? El primero, en realidad, y evidentemente fue importante porque ese es el que me da curso, me lo da un gran amigo que es Pedro Pablo, tiene su productora también, Máquina Films, un gran amigo al cual también aprecio y le doy gracias, y cada vez que lo puedo mencionar lo digo porque fue el primero que me dio la posibilidad para que yo pueda transmitir ese criterio, ese conocimiento y mis capacidades dentro de una pieza en la cual él estaba produciendo y que yo fui el director de fotografía. Apoyé al director, obviamente, pero yo plasmé ahí
lo que yo veía desde mi concepción, Claro. desde la luz, de cómo la utilicé, cómo planteamos la situación escenográfica Claro, de esa pieza, un director de fotografía viene a ser un artista de la luz también, ¿no? también y del escenario, ¿no? De la composición Exacto. del escenario como tal, porque no es solamente la luz, digamos, ¿no? Ajá. Es la intervención de los elementos, y de los elementos estamos hablando de todo, de la utilería, del arte. Claro. Y ya cuando tu amigo te dio por primera vez ese proyecto, agarraste cámara, ¿cómo No, te sentiste? Ítalo? obviamente para mí fue fantástico. Eh, ¿No vino un poquito de nerviosismo? Vinieron Porque ya no evidentemente. es lo mismo estar detrás que estar de frente, No, ¿no? totalmente, o sea, no es exactamente, no era lo mismo hacer asistencia para alguien Claro. que va a producir esa pieza, en el sentido de que él, ¿no? Con la cámara va a empezar a interpretar la situación y la va a exponer para registrarla. Ajá. No es lo mismo estar como asistente que estar ahí, Ya, ahí ¿no? está. Que ser el ojo, digamos, ser el ojo y la mente de El esa situación. responsable, ¿no? Sí, de cómo va a quedar esa pieza, ¿no? Cómo se va a ver. Ya. Y no es lo mismo. Entonces, para mí fue evidentemente primero gratificante. Estuve en mis nerviosismos, Ya. como todos, cuando uno empieza, como es algo nuevo y es la oportunidad que uno tiene, también uno no quiere fallar. Claro. Entonces, se siente uno con esa responsabilidad de hacerlo bien también. Y gracias a Dios me fue bien, gracias a Dios tuve la oportunidad, como te digo. Y antes de eso, incluso, agradecidísimo con otra persona que también, un gran director como lo es Zabaleta, Ya. que vino con su productora a Bolivia también a entregar toda su capacidad y su potencial. Chile Morita Films también. Ya. Estoy haciendo publicidad para las productoras, pero, No, tranquilo. pero es parte de que tenemos que, creo que... Parte de tu desarrollo es parte personal, de mi ¿no? desarrollo y lo digo así con mucho entusiasmo porque fueron ellos y fueron parte, yo fui parte de la creación de sus empresas también. Claro. Entonces estoy agradecidísimo y muy contento con eso, digamos, ¿no? Por eso los menciono así tal cual. O sea, vos has tenido grandes, si vale el término, grandes profesores. Grandes profesores. Y mira vos, cómo te digo, en particular, así hablando de mi primera experiencia como asistente de cámara para cámaras de cine, Ya. que de repente no es un poco o muy diferente a manejar una cámara digital, porque en el cine el cuidado que había que tener con la película era de que no se podía velar, no se podía, si se exponía la luz se vela, toda la película se vela, ya no se puede filmar. Y la otra era que cuando vos armabas los chasis, que eran donde son es este recurso o este accesorio que tiene la cámara de cine, donde va la película, que es una cámara oscura, evidentemente es una cámara oscura donde está la película. Ya. Entonces había que tener cuidado inclusive para poderla armar la película dentro de este chasis, dentro de este espacio. Vos tenías que hacerlo medio a ciegas. Vos metías las manos a una cámara, a una bolsa, ¿no? A una bolsa negra. Y ahí vos encajabas la película dentro de esta camarita, dentro de esta cámara. Vos la encajabas y la dejabas lista para después ser enganchada en el cuerpo de la cámara de cine. Entonces, pero todo eso lo hacías intuyendo, con la intuición a ciegas, con la capacidad de eso. Y sabes que tuve una anécdota, de frente vamos a entrar hasta las anécdotas, pero tuve una anécdota muy bonita esta, que te la quiero compartir, y es que creo que tanto era mi deseo de aprender, de que justamente recuerdo que la oportunidad que me dio este director que vino, Zabaleta, me dice: Ítalo, no tengo asistente de cámara en Bolivia. No encuentro, había muy pocos que manejaban cámaras de cine. Entonces, y justamente por alguna situación no podía estar en el proyecto. Me dicen: yo sé que vos haces asistencia de cámara. Yo hacía como segundo asistente, era lo que te decía, conectaba cables, pasaba lentes, hacía todo, pero nunca fui un primer asistente de cámara, que era justamente el que se encargaba de eso, de cargar los chasis, de setear la cámara, ¿no? De tenerla lista para que el director de foto pueda operarla. Entonces, necesito que vos seas, y era como que a los 2 días ya era el rodaje.
¿No sudaste frío? Sudé muy frío y aparte del poco tiempo, justo en ese momento yo estaba con mi mentor era justamente, te comentaba, Manuel Saldaño, uno de los un director que vino y formó parte en todo caso de nuestra sociedad, como en la parte de los equipos, y del cual aprendí muchísimo también. Y la coincidencia y lo bueno es que él estaba en ese momento ahí. La coincidencia era que justamente este amigo, mi mentor, Manuel Saldaño, estaba en ese momento con nosotros en otra producción, pero que él terminaba la producción y tenía que tomar el avión y volver a su país, digamos, ¿no? Entonces, solamente para yo poder afrontar como primero de cámara en este otro proyecto que tenía los 2 días con Zabaleta, yo tenía que aprender en un corto tiempo. Terminábamos el rodaje, llegábamos hasta la oficina donde teníamos los equipos, hasta el lugar donde teníamos los equipos, y él en unos 15 minutos me transmitió cómo se armaba el chasis, cuáles eran las técnicas que yo tenía que utilizar y cuáles eran las cosas que no debería haber hecho, que creo que eso fue lo que más reforzó en las cosas que no debería haber hecho, ¿no? Y me mostró un poco de todos los procesos. Entonces, en 15 minutos aprendí y puse en práctica a los 2 días, cuando ya vino esta producción, que era una producción grande, para una empresa grande además, y fue un reto para mí, pero gracias a Dios también digo, lo logré hacer. Claro, y fíjate, Ítalo, que en una producción siempre está bajo presión, ¿no? No es que va a lo demás, no. Hay una presión de parte del mismo director encargado, ¿no? Por supuesto. Y en estos casos de la producción publicitaria, como tal, la producción publicitaria, el tiempo en todo caso que se maneja es así, es rápido, ¿no? La publicidad se produce en tiempo récord, lo más rápido posible, porque es así, ¿no? Así, esos son los procesos. Es diferente a producir una pieza, un largometraje o una película, ¿no? Son tiempos diferentes. Sí. Si bien prácticamente los procesos son similares, pero los tiempos son diferentes. Entonces, publicidad se produce muy rápido. Y así, y está bajo presión, evidentemente. Yo estaba bajo presión, pero aún así, y también eso destaco y agradezco, que esta persona, siendo el dueño de la productora y siendo el director también de la pieza publicitaria, y yo novato en esto, iniciando en el tema de ser primer asistente de cámara, él nunca dejó de apoyarme, nunca dejó de decirme que él estaba ahí conmigo, que él también sabía de los procesos, porque él también empezó así. Claro. Entonces, él entendía muy bien cómo estaba mi situación desde mi sentimiento, ¿me entendés? Desde el apoyo que me dio moralmente para que yo pueda lograr hacer ese trabajo. Eso destaco de todas estas personas que me dieron la oportunidad. Aparte de mis mentores, como Manuel Saldaño, Gustavo Soto, un gran director, un gran amigo, aprecio muchísimo su amistad y el desprendimiento de haberme enseñado, digamos, ¿no? Haber tenido ese tiempo, de darse ese tiempo para que entre medio incluso de los rodajes, él haber podido transmitirme todo ese conocimiento. Estoy agradecido con mucha gente. Desde tu primera vez que agarraste ya o asumiste el compromiso o el reto de ser un director de fotografía, hasta ahora, ¿en cuántas producciones has estado? ¿Lo tenés algún número en la mente? La verdad es que no tengo un número, pero son cientos y cientos, te diré. Entre cortometraje, película, publicidad. Yo prácticamente venimos haciendo esto, digo, a ver, casi 20 años. Hartísimo. Sí, digamos, entre asistencias y producir y producciones propias y todo lo que he venido haciendo. 20 años. Son casi unos 20 años, diría yo. ¿Y como director de foto? Como director de fotografía, quizás unos 8 años que vengo haciendo esto, digamos, ¿no? Unos 8 años. Tengo muchos proyectos encima, digamos, ¿no? Mucha experiencia, digo, en todo caso, más que los proyectos así contarlo, tengo bastante experiencia en eso.
y en el tema de la producción audiovisual, cinematográfica, Ítalo, y me falta mucho más todavía. ¿Cómo es tu, no sé si decir relación? Por ejemplo, creo que recién la Red 1 está lanzando Misión de Misión. Desde la misión, sí. Ahí tuviste vos como director de fotografía, ¿cierto? Sí, correcto, de la parte de Bolivia, sí. Claro, ¿cómo es que un director de fotografía, o sea, cómo es el trabajo con estos proyectos grandes? ¿Cómo vos lo asimilás? ¿Cómo vos los afrontás estos proyectos? Correcto. Primero creo que la situación se da en que desde el planteamiento del director, porque uno hace eso, ¿no? Uno es el apoyo del director. Exacto. ¿No? En todo caso, él transmite lo que él quiere, lo que él necesita exponer en todo caso, desde la concepción de su idea, digamos, Claro. de cómo él lo proyecta, cómo él lo ve, cómo ve las situaciones. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que, a través del recurso, y era lo que hablábamos de las ópticas, de las cámaras, de las luces, poder justamente transmitir ese lenguaje, o sea, transmitirlo en un lenguaje visual, digamos. ¿Y tu experiencia con ellos cómo fue? ¿Cómo? Espectacular, hermosa, porque vienen con muchas ideas. Claro. La producción argentina también es muy enriquecida, Sí, es muy técnica, es muy valorada desde la parte conceptual, de la parte creativa. Y uno nunca deja de aprender, ¿no? Y uno nunca deja de aprender. Eso es lo que yo te decía también cuando me dijiste cuántos comerciales, cuántos tenés. Tengo muchos, pero creo que, ¿sabes qué? De repente no tengo el número, pero más rescato eso, que uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de nutrirse, de aprender, de crecer. Entonces, y cada situación, por más pequeña que sea, o por más compleja que sea, siempre te deja algo para enriquecerte, digamos, ¿no? ¿Misión de T fue tu primer serie como director de fotografía o no? No, pero... ¿Cuál fue tu primer serie? Yo participé, digamos, en otras series con Gori Patiño. ¿Ya? La entrega, por ejemplo, que fui asistente de cámara con los equipos. Ya yo había participado en otra serie, pero esta sí fue mi primer serie, mi primera producción como director de fotografía en una serie producida entre Argentina y Bolivia, digamos, ¿no? Fue mi primera oportunidad así de producir para una serie con esta connotación, claro, ¿no? de esta calidad en todo caso. Exacto. Con estos dos países. Y después hablando de mis primeras intervenciones así como director de foto en series y películas, mi ópera prima en todo caso ha sido La lengua desnuda con Jorge Sierra. Ya. También hace un par de años atrás. Esa fue otra linda experiencia como director de fotografía. Mi primer proyecto en un largometraje, también enriquecedor, espectacular, rodearme de tanta gente, claro, con tanto conocimiento, con tanta capacidad. ¿Y en películas bolivianas has estado, Ítalo? Claro que sí. Justamente estoy produciendo, como director también de fotografía de La Chascañahui, que es una película nacional, es una película que se va a producir a nivel nacional. Muy linda la historia. La produce Carla Ortiz. También ella es parte del elenco. Una gran artista, una gran persona también, al cual le agradezco muchísimo. Y esos son mis primeros proyectos así, claro, en mis primeros proyectos así tan enriquecedores y tan importantes, creo yo. Digo en el sentido, no sin menospreciar todos los otros lo que he venido produciendo, pero de alguna u otra forma estos ya me llevan a otra posición, a otro nivel, en todo caso, hablando, digo yo, desde el punto de mi área como director de fotografía. Porque estos proyectos de alguna u otra forma ya traspasan la frontera. Claro. Es como que la calidad, en todo caso, del trabajo que yo, de lo que vengo a dar y a exponer, ya se miden con producciones
y con las capacidades de otros directores de afuera. Y como director de fotografía, y todo lo cual es tu sueño. No sé si tengo como un sueño marcado, específico. No tengo como un sueño marcado así. Tal vez, digamos, ser director de fotografía para una producción Netflix, HBO, no sé. Evidentemente uno aspira, por ejemplo, ahora, ¿qué me iba a imaginar? Digo, ¿qué me iba a imaginar? Digo, porque a veces uno es a veces uno es incrédulo hasta de sus propias capacidades, dice, ¿no ves? Claro. Y eso nos pasa a todos, y es verdad, y hasta que vos empezás a entender de que sí, vos tenés las posibilidades y las capacidades, y que solo depende de vos el generarla. Por ejemplo, yo fui a Miami ahora a producir unas piezas para una organización que mandó la producción, mandó las piezas estas que se produjeron a Cannes. Ya. Cannes es una... Claro que sí, el Festival de Cannes es uno de los festivales más grandes y más reconocidos a nivel mundial. Entonces, y cualquiera aspiraría a eso, digamos. Claro. ¿No? Y sí, mis proyectos estuvieron ahí y fueron ganadores. Entonces, ¿pero era un documental? ¿Qué era? No, sí, es parte de un relato, de una historia de una exposición, perdón, de la situación esta del uso de armas en Estados Unidos. ¿Vamos a documentar eso como director de fotografía? Correcto, yo fui a documentar eso, inclusive hicimos hasta fotografías de eso, unas historias increíbles de unas familias como que niños que fueron víctimas, digamos, de la tenencia de armas dentro de las casas y cómo ellos quieren de alguna u otra forma transmitir el cuidado, el cuidado que hay que tener con estos equipos, ¿no? Con estas armas, ¿no? Y la tenencia dentro de la casa y el cuidado que tienen que tener con los familiares, con los niños particularmente, digamos, ¿no? Y el daño que provocan, obviamente. Entonces, y no solamente a nivel físico, a nivel psicológico estamos hablando, los traumas, ¿no? Y toda esa situación. Un trabajo tremendo de una agencia a través de, obviamente, de la producción con Not Normal, que es la productora en Estados Unidos, ¿no? A través de José Luis, mi hermano, que es parte, es dueño de esa productora, y que se logró un trabajo impresionante, increíble, que llega, imagínate vos, a ganar los premios, llega a ganar oro y plata y bronce en los Cannes. Entonces, digo, por supuesto que estamos haciendo algo bien y estamos trascendiendo en todo caso. Y eso, yo soy parte de eso y me siento orgulloso y eso es lo que quiero transmitir, transmitir en lo posible. Quiero dejar eso y quiero transmitirle a todo el que quiera, el que de alguna forma despierte un interés dentro de él, el querer hacer algo, el querer transmitir algo, el querer crear algo, que aquí hay gente que sí, que está dispuesta a apoyar, digamos, ¿no? Apoyarlo en ese crecimiento. Claro, lo que por gracia uno recibe muchas veces, por gracia también lo da, digamos, ¿no? En este caso vos tuviste la bendición de que vinieron mucha gente de afuera y como decís, fuiste una esponja que querías aprender, que es lo que te ha convertido en lo que sos ahora. Sí. ¿Has ido a cuántos países a rodar y tal? He estado en Paraguay, he estado en Miami, en los Estados Unidos, digamos, y no he salido a muchos países. No he estado por muchos países. Quizás también, obviamente, del deseo de lo que hablábamos, de qué es lo que yo desearía o qué es lo que quisiera, era seguir produciendo, seguir creando. Claro. Eso es lo que quiero, y seguir transmitiendo, porque incluso tengo mis proyectos personales de poder aperturar estas oportunidades de la transmisión del conocimiento, y que ya estoy trabajando en eso. Como una escuela, ya estoy spoileando un poco ahí. Buenísimo. No, pero es parte de mi deseo también, es parte de eso, porque como te digo, yo lo recibí así, estoy agradecido y quiero también un poco transmitirlo, quiero transmitir, de verdad que quiero darlo. Es parte de lo que siento, es parte de lo que siento que tengo que hacer. Transmitir genial ese conocimiento a estas nuevas generaciones, a esto. Y a todo el que quiera, el que está aperturado, el que esté abierto a recibirlo. Yo me acuerdo que tú fuiste mi profesor de dron aquí en el centro una vez, no sé si te acordás. Por supuesto que sí. Llevaste un brutal dron ahí. Así. O sea,
Claro Porque que también sí. sos dronero, ¿cierto? Soy dronero, o sea, fui uno de los primeros que trajo drones a Bolivia, así que también incursioné en eso también, o sea, sigo produciendo yo con drones. Quizá de repente, y es así, hay etapas, hay momentos, la tecnología también va avanzando a maneras veloces, digamos, Exacto. y quizás a poder acaparar, poder estar en todo es un poco difícil, digo, ¿no? Pero ¿cómo te mantienes actualizado, Ítalo? Yo todo el tiempo estoy mirando lo que hacen otros, todo el tiempo estoy investigando cuáles son las nuevas tecnologías, qué te dan las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo aprovecharlas, Claro. incluso digo hasta y hay momentos en los que también tenés que entender de que hasta lo retro, lo antiguo, lo que había antes también se puede adaptar, o sea, se le puede dar otra perspectiva, Claro. ese mismo recurso también puede funcionar, o sea, y empezamos a rescatar esto para poderlo exponer en ahora, digamos, ¿no? Claro que sí. Entonces, y hacerlo parte de nuestra transmisión del mensaje, es eso. Ítalo, ¿y cómo combinar tu profesión con la familia? Porque este rubro, Armando, 24/7. 24/7, no hay feriados ni domingo. Claro. ¿Cómo combinar? ¿Cómo tenés ese equilibrio familia, profesión? Tengo que tenerlo porque de alguna forma mi familia también es la que me da esa fortaleza, me revitaliza, ¿no? Un poquito, mi familia es fundamental, claro, evidentemente, para todo lo que hago. Es mi apoyo, y mi esposa, obviamente el apoyo de mi esposa y de mis hijos, es lo que de alguna u otra forma me anima y está constantemente me está renovando esas ganas de continuar. ¿Me entendés? Son mi apoyo, son los que me dan el ánimo para que yo siga creando y siga haciendo cosas. Ítalo, ¿cómo combinas la familia con la profesión? En este rubro no hay feriados ni domingos. Claro, no hay. Entonces, y por lo general, digo, se producen fin de semana. Fines de semana. Un fin de semana casi todos estamos libres, ¿no? Correcto. Es como que te decía que en este rubro es un poco complicado y no hay feriado ni domingo, porque justamente también o particularmente se produce en los fines de semana, porque es donde la gente tiene más disponibilidad del tiempo. Claro. ¿No? Entonces, yo a mi familia le trato de dar ese espacio y ese tiempo en la medida que yo lo tenga y yo pueda. Sí, evidentemente, no me descuido, ni tampoco es como que ellos quedan en un segundo plano. Claro. Pero ellos también entienden muy bien cómo es mi trabajo. Claro. Y más al contrario, ellos están predispuestos a que cuando yo pueda, ya ellos saben que yo también voy a estar para ellos. Y como te digo, si bien a veces viajo y estoy meses o semanas fuera, y estoy un poco distanciado de ellos, no pierdo la comunicación. La llamada telefónica, por supuesto, WhatsApp. Querido amigo, siempre. Inclusive hasta en medio de mis producciones estoy mostrando un poco de lo que hago. Y con eso trato de conectarlos, ¿me entendés? Para nunca, que nunca ellos sientan ese vacío, ese espacio. ¿Cuántos hijos tenés, Ítalo? Yo tengo 2. Tengo una de 14 años y uno de 8. ¿Y no has descubierto por ahí algún talento en ellos? Tienen, ¿en esta área? Muchísimos tienen. En el área, Ajá, como tal, no lo sé todavía. ya. Pero sí, mis hijos son talentosísimos, son muy inteligentes, son amorosos, son increíbles, son 2 personas maravillosas. Qué bien. No es fácil, si no, Ítalo, combinar, ¿no?, el trabajo con la familia. No es fácil. Pero se puede también. Se puede, por supuesto. Mirá vos mi situación, mi esposa es médico. Mi esposa es médico, ella vino a estudiar acá, vino acá a estudiar desde el Brasil y se quedó, y también es una persona especial y espectacular. Claro que sí. Muy inteligente, muy entendida en todo, muy capaz de también entender cuál es cómo es la forma en la que yo trabajo, y de ella, más al contrario, ser mi apoyo,
¿no? Claro. Ser mi apoyo y permitir que yo pueda seguir generando y creando, a pesar de que, como decíamos, los tiempos en publicidad o en producciones cinematográficas o en este rubro en el que estamos, a veces es así un poco ingrato, ¿no? Y lo digo así, pues yo he pasado hasta mis cumpleaños, para que tengas una idea, yo he pasado mis últimos 4 cumpleaños o 3 cumpleaños, Ya. te lo puedo Ajá. decir con toda la sinceridad, Ajá. en producción. O sea, yo he estado filmando. Inclusive me tocó 2 años, los anteriores años en La Paz, los 2 años seguidos, mi cumpleaños. Leo de casa. Imagínate. Y este año me iba a tocar lo mismo, teníamos justamente una fecha. Ya. Me iba a tocar allá en La Paz también este año, pero Ya. más bien se postergó y se pasó, pero trabajé aquí. Oye. O sea, el día de mi cumpleaños. Oye, pero... Así es. ¿Y para el aniversario no te ha pasado? No, por supuesto, mi querido. Para los También. cumpleaños de mi esposa, los cumpleaños de mis hijos, mis aniversarios, lo mismo. Ay. Entonces, pero bueno, es parte de, ¿no? Claro, Es parte de. Después hay mucho más tiempo también Sí. para disfrutar, Y para lo lindo- viajar. Lo lindo que dijiste, ¿no? También que la familia entiende, ¿no? Entiende. Entiende cuál es la naturaleza de este trabajo, digamos, Así ¿no? es. Mi esposa, mis hijos son hermosos en ese sentido, ¿entienden? Y ¿tenés algún pasatiempo fuera de la dirección de fotografía, de la producción? Como pasatiempo, ¿O algún así. hobby por ahí? No, me gusta mucho, a ver, también tengo mis amigos, tengo mi Vida social. mi vida social como tal, Ya. digamos, ¿no? Y me gusta mucho salir a andar en mi moto, pasear un poco, me gusta, me distrae, me descontextualiza un poco de la situación, me gusta viajar también. Ah, ya. Eh, ¿Sos de ir al campo o...? Soy de ir al campo también, no frecuentemente Claro. así, pero en algunos momentos hasta mi ser siente que necesita conectarse fuera de la ciudad, en un lugar, y tenemos nosotros allá en Buenavista un lugarcito que es el lugar de mis padres, digamos, hermoso también, donde ahí renuevo mis energías, Claro. un que poco sí. despejo un poco la mente, donde vuelvo otra vez a la ciudad con Con esa gana, esa renovado. gana, un poco más, claro, exactamente, un poco más alivianado de muchas cosas, ¿no? Supongo ahorita lo que por el trabajo sos peliculero, te gusta mirar películas, series. Me gusta mirar películas, me gusta mirar series, no soy un adicto así. Ya. Yo sé que hay gente que es mucho, pero Hace maratones, como si... maratones, ¿no? Y se queda y Ah. bueno, es parte de eso, ¿no? A mí me gusta también. ¿Tenés alguna película favorita por ahí? No tengo una película favorita. Soy mucho estudiar un poco los criterios. Y ¿sabes qué me gusta cuando veo las películas? Claro, imagínate vos, soy director de fotografía, ¿no? Es como que siempre uno más bien, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hizo esta situación? Tal vez ni disfrutar la historia. Tal vez de repente ni siquiera eso. Mi esposa, en todo caso, es la que un poco más me va comentando después y vamos, después que terminamos de ver la película, es como que uno tiene esos pequeños, esos pequeños comentarios que generás, ¿no? De que cómo ella la percibió, qué vos viste y esta situación y qué sé yo. Pero mis ojos y mi cerebro más por lo técnico, imagínate. Querido Ítalo, ¿y cuál sería tu consejo, hermano, a esta nueva generación de filmmakers? ¿Qué le podés decir? Lo que yo transmitiría a toda esta nueva generación es que ellos no dejen de perseguir ese deseo de hacerlo, que de alguna u otra forma se va a dar, Claro. mientras uno tenga el interés, mientras uno conserve esa situación de desearlo, de quererlo, de querer hacerlo. Y en el camino, con seguridad yo les digo así, con toda la certeza, es que van a encontrar seguramente algunas trabas, algunos obstáculos, Claro. seguro. Pero aunque no me la crean también, o aunque más bien quisiera que me crean, Ya. de que esos obstáculos, esas trabas que a veces se presentan, es parte de ese enriquecimiento, es parte de la creación, Claro. es parte de la nutrición, Exacto. es parte del éxito, es parte de lo que va a venir. Hay que tomarlo desde la otra forma solamente. Hay que darle el giro desde esa visión y tomarlo desde el lado positivo, del lado más bueno. Rescaten eso
porque yo sé, uno toca puertas y a veces Claro. se la cierran, uno pide ayuda y a veces no es lo que uno esperaba, porque también hay que entender todas las otras situaciones también, ¿no? Claro. Entonces, pero mientras uno mantenga ese anhelo, ese deseo de crear, de apoyar, de dar algo tuyo para que sea recibido, sea contemplado, sea proyectado, mientras que uno tenga ese deseo de hacer algo, yo creo que las oportunidades siempre van a estar y al final uno va a tener esa satisfacción de haberlo hecho. Por lo menos haber participado, Claro. por lo menos de haberlo intentado. El tema de Cabruja Films, Ítalo, viene a ser pues también una generadora de empleo, ¿no? Viene a ser que le da la oportunidad a muchos chicos, ¿no? Por supuesto que sí, también, ¿no? por supuesto que sí. Yo estoy agradecidísimo con toda la gente que nos colaboró con toda la gente que nos colaboró y las que nos colabora, porque esto ha sido un proceso, evidentemente, ¿no? Un proceso. Y Cabruja Films, a la cabeza de mi hermano, se convirtió en eso, en una parte como una incubadora, como una gestora de oportunidad también. Claro. Entonces, porque ese fue siempre el deseo de él y mío, digamos, ¿no? También a él le costó, su vida es increíble, el relato de mi hermano es también parte de eso, o sea, y si yo te contara de las anécdotas, además, que también lo voy a contar y lo voy a alargar de repente aquí aprovechando un poquito. Dale. Una anécdota con mi hermano empezando nosotros con el tema de la productora, yo viajé a La Paz con los equipos de cine, con la cámara de cine, que eran, para que tengas una idea, en esa época la cámara de cine viajábamos con todos los accesorios, eran como 11 maletas, 11 maletas que se ven y eran equipos pesados, ¿no? Así viajábamos. Particularmente yo viajaba, pues, el que más viajaba, digamos, ¿no? Con los equipos haciendo asistencia y dando asistencia a las otras productoras también. Yo volvía desde La Paz, mi hermano me buscó en el aeropuerto, llegamos a la casa de mi madre, ahí teníamos la productora, ahí guardábamos los equipos, y le digo a mi hermano, bajemos los equipos, y me dice, no, espera un ratito, descansar, no más tranquilo, ya, llegá y descansar. Y un poco yo era de eso, de que, no, prefiero de una vez hacer las cosas y guardemos, y así quedo tranquilo, ¿no? Después de que bajamos los equipos de cámara de la vagoneta, a los 15 minutos se la robaron la vagoneta de mi hermano. Se la robaron su vagoneta que le había costado, imagínate también tanto sacrificio y tanto tiempo para poder juntar y poder comprar y poder seguir generando y tener esa movilidad que era la que nos permitía también un poco transportarnos e ir a las reuniones y todas esas cosas. Entonces, nos fuimos a buscar la Uyuni, hicimos una travesía, nos convertimos en nuestros propios investigadores, recuperamos la vagoneta. O sea, es una historia hasta tremenda así de cómo esa... Se iban a llevar la movilidad con 11 maletas de equipo. Se iban a llevar la movilidad y la cámara de cine y todo. Gracias a Dios no ocurrió eso. Se la llevaron la vagoneta, pero también mi hermano no podía dejar eso así nomás, o sea, era el esfuerzo de él también. Claro. Así, y yo tampoco no podía dejarlo a él, ¿me entendés? Claro. Con eso, yo también tenía que apoyarlo en eso, que él tenía que salir a buscar su movilidad. Y es otra historia, es para hacer una película, que incluso estamos por escribirla. Sí, sería genial. Estamos por escribirla ahí, hay mucha gente que nos quiere apoyar para hacerla realidad. Justamente es una realidad, basada en hechos reales, digámoslo, porque es una situación que nos ocurre, es una vivencia de lo que es real en Bolivia, digamos, de lo que pasa, digamos. Entonces sería mucho más interesante porque es una historia de la vida real como tal. Entonces hay cosas interesantes que nos han pasado, muchas cosas lindas, así que estoy agradecidísimo con eso, que justamente por eso es que tengo ese interés de aperturar un lugar, que ya lo estoy trabajando, como te digo, ahora si Dios va a permitir y se dé la situación, voy a empezar muy pronto a transmitir los conocimientos que tengo y más que todo los conocimientos también la experiencia a detalle de cómo ha sido mi vivencia
y poder colaborar y poder apoyar al que lo necesite, a los chicos que estén interesados igual en seguir una carrera profesional. Gracias a Dios, como te digo, tengo la oportunidad ahora de haber conocido tanta gente maravillosa que va a venir incluso desde afuera, va a venir a transmitir también su conocimiento. Bien, sí, sí. Así que eso, quizás yo tuve la gracia y la suerte de en esa época, esa gente venía a dejar el conocimiento acá. Pero desde ese tiempo a esto, dejaron de venir también porque nosotros empezamos a producir y a dar con ese know-how, con ese conocimiento, ya nosotros mismos empezamos a producir por nuestra propia cuenta, digamos, ¿no? Con nuestros equipos propios y qué sé yo. Dejó de venir. Pero aún así creo que es importante que sigan viniendo a dejar su conocimiento. Es importante, digo, porque vienen de países tan diferentes, de idiosincrasias, de culturas diferentes, que de alguna forma enriquecen lo nuestro aquí. Entonces, por eso es que considero, y en eso estoy trabajando, en que cuando empecemos a aperturar estos talleres, estos cursos, van a venir estas personas nuevamente a dejarnos ese conocimiento, a transmitirnos esas experiencias que ellos tienen en sus propios lugares, y que sé que eso va a ser algo que va a transformar y que va a enriquecer muchísimo y que se necesita en el conocimiento bastante. Y que se necesita bastante. En la cuestión técnica, Claro. en la cuestión del criterio más que todo, de cómo visualizar, cómo enfocar, cómo crear. Ahora tú como en Cabruja Fields, querido Ítalo, ¿sos socio? ¿Tienes una sociedad con tu hermano? No. Yo siempre fui solamente parte, apoyo de mi hermano en la productora en Cabruja Film. Yo siempre aporté y apoyé con mis conocimientos, con mi capacidad y con mi deseo, porque obviamente es lo que yo te decía, en realidad yo aprendí también en la productora, claro, ¿no? Y profesional. Y aparte también, Ítalo, fíjate cómo tu hermano te descubrió, si vale el término, ¿no? Sacó en vos ese potencial, porque si tu hermano no te haya llamado, tal vez por no haya supuesto, sido... amigo. Si yo no haya tenido la oportunidad que me dio mi hermano primero para estar ahí, para acompañarlo, yo no haya aprendido nada de lo que sé hasta ahora. Exacto. Y yo no haya tenido la oportunidad de tener la convicción y el deseo que tengo ahora, personal, de poder, con todo lo que conocí, con todo lo que aprendí, con toda esta gente maravillosa de la cual vino a través de Cabruja Film, a través de otras productoras, porque yo te digo que tengo colegas y amigos que están predispuestos y con toda la disponibilidad para venir, que no solamente, obviamente, lo he conseguido en la productora en Cabruja Film, sino en las otras productoras. Claro. Y en los otros proyectos, incluso con otras empresas en las cuales he participado y he podido tener esa relación, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente, Cabruja Films a mí me abrió una oportunidad tremenda y estoy sumamente agradecido con mi hermano, y como te decía, con toda la gente que vino y aportó. Porque yo te voy a explicar algo que hay que entenderlo muy claro, hay que tenerlo muy claro, que las empresas o las productoras no solamente es el apellido, no solamente es el nombre, no solamente es la marca, no solamente es el dueño. La productora o la empresa esa que se ha creado y la posición donde está, depende de toda la gente que le puso todo, que entregó todo para que esté en esa posición. Y te digo que hay mucha gente a la que hay que agradecerle. Correcto. No seríamos nada, ni Cabruja Film sería nada si no fuese por el aporte de toda esta gente, el compromiso de toda esta gente. Como se dice, de la gente que se puso la camiseta. De la gente que se puso la camiseta, que empezó con nosotros desde iniciando con este proyecto que venía. Evidentemente era un deseo, un sueño de mi hermano, un sueño mío, ya también ahí yo metido, y que de alguna forma se lo transmitimos a los demás. Claro. Creamos un sentimiento familiar, porque es lo que volvemos al inicio. Eso me lo transmitió mi padre y mi madre, nos lo transmitió a mí y mi hermano. Nosotros también se lo transmitimos a los demás,
que esto tenía que ser como una familia para que funcione. Claro. Tenías que entender que yo necesito de tu apoyo, vos necesitas del mío, y fuimos creciendo y se fue haciendo más grande y más grande. Y la productora está donde está, gracias a eso, Gracias justamente. a ese apoyo. Gracias al apoyo de toda esa gente que se convirtió en una familia. Ítalo, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Ítalo Cabruja. ¿En Facebook? En Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. ¿Estás en TikTok también? Estoy en TikTok, pero... ¿Estás bailando? No. Lo ocupo muy poco. En realidad, recién es que voy a mejorar esa plataforma, porque obviamente le voy a dar otro uso un poco. Le voy a dar otro uso para mostrar más tu trabajo. Mi trabajo, exactamente. Entonces, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Ítalo Cabruja. Como Ítalo Cabruja con Y. Y, ¿no? No I latina. Sí, no I latina. Y. A pesar de que mi padre es con I latina, Ajá. porque en realidad el nombre viene de Italia, con I latina. Ajá. Y esa es otra anécdota. Cuando me registran a mí acá, y antes era un poquito medio manual, ¿viste? Claro. O si no eran esas... La máquina de escribir. La máquina de escribir como decimos así con mucho cariño, los paquitos, digamos, ¿no? Ahí los policías ahí registrando y seguramente pues fue la I que más le gustó, digamos, ¿no? Claro. Y ya con esa I me quedé. Con la Y. Con la Y. Mira, ya. Y la otra es que mi partida de nacimiento, ¿cómo seré de viejo? Pero no es tanto. O sea, pero tengo el espíritu joven. Quizás puedo tener buenos años, pero tengo el espíritu joven. Digo, antes también se escribía, o sea, en las partidas de nacimiento era como que la dibujaban, ahí viste que hacían como un trazo de dibujo. Sí. Entonces, creo que por ahí es que viene mi nombre de Ítalo con la Y, que la gente de repente también lo interpretó así y así se quedó. Con esa. Pero así. Viene de Italia mi nombre. Muchísimas gracias, querido Ítalo, hermano. Gracias por enriquecernos con tu conocimiento. No, gracias a usted por la invitación, más bien, querido. Estoy muy agradecido y contento, querido. Y gracias por tu nuevo proyecto que se viene. Dios te bendiga y que te abra la puerta. Amén. Gracias, querido. Amén. Dios te bendiga mucho, Ítalo. Gracias, hermanazo. Amén. Gracias a ustedes.